Bien, seguimos adelante en nuestra intención de conocer las cartas de nuestro Señor Jesucristo, las palabras de Él a la iglesia. Y vamos a dar el siguiente paso. Entonces vamos a hablar de conozco tus obras, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Igual que en el primero, hagamos primero un análisis. Vamos a entrar a analizar un poco acerca de esta iglesia, un poco del contexto histórico de esta iglesia. La iglesia de Esmirna es la segunda en ser tratada por Cristo en estas palabras desde que nosotros iniciamos. Hemos dicho que el Señor utiliza 7 iglesias, aunque no son las únicas, pero el número tiene el propósito de hablarle a toda la iglesia. De la ciudad podemos decir que era una ciudad que contaba también con un puerto, como era el caso de la ciudad anterior, un clima bastante agradable, lo que le hacía una ciudad comercial y también deseable para vivir. De hecho, podíamos decir que Esmirna era una metrópolis y políticamente hablando era aliada de los romanos. Ella construyó un templo dedicado al emperador Tiberio y fue llamada la Corona de Asia Menor por la calidad de su arquitectura. En ese sentido, se decía que las construcciones en Esmirna eran todas hermosas en su calidad arquitectónica. Poseía una comunidad judía muy numerosa que estaba bajo los tratados del Imperio Romano, como ya lo explicamos hace un momento. Y esto hacía que la comunidad judía en este lugar contara con muchas riquezas. Los judíos de Esmirna en realidad eran ricos y los cristianos, a diferencia de los judíos, eran muy pobres. A ellos, por parte tanto de los romanos como de los judíos, no se les permitía comercializar. No se les permitía comercializar. La única forma en que podían comprar y vender en este territorio era bajo un sello particular del emperador. Y los cristianos, por no estar bajo ese tratado, no podían comercializar. Algo que nos vamos a dar cuenta en forma particular en el resto del libro de Apocalipsis es que se impide el desarrollo como tal de un desarrollo social de los cristianos si no portan en sus manos y en sus frentes un número, haciendo referencia precisamente a este sello que sabemos que no lo debemos tomar en un sentido literal. No es que lo tenían en sus frentes ni en su mano derecha, pero hacía referencia a que estaban en tratado con el imperio. Los judíos sí podían hacerlo, los romanos todos lo tenían, pero estos cristianos de Esmirna no podían comercializar. Por lo tanto, las condiciones en que ellos vivían eran muy precarias. Vivían bajo una fuerte oposición. Es más, se levantaban todo el tiempo calumnias en su contra de parte de los judíos para con el gobierno, con el propósito de que ellos fuesen encarcelados y sometidos a todo tipo de torturas. Un caso que pasó a la historia es el martirio del padre de la iglesia llamado Policarpo de Esmirna precisamente. Él era el obispo de Esmirna, quien siendo un anciano de aquella ciudad y en aquella iglesia, a él se le pide que niegue al Señor o que él moriría frente a todo. Y este Policarpo dijo las siguientes palabras que quiero citar. Después de pedirle que negase al Señor o que muriese, Policarpo dijo: he servido a Cristo por 86 años y nunca me ha hecho nada malo. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey que me salvó?
Esto habla del contexto en el que se movía la iglesia de Esmirna. Policarpo fue condenado a morir en la hoguera, y cuentan los historiadores que fueron los judíos los primeros en tomar los leños y ponerlos para su martirio. ¿Y sabe qué es lo más curioso? Que el día que murió Policarpo era un día de reposo. Por lo tanto, los judíos estaban faltando a la ley, porque ellos no podían cargar leños en el día de reposo. Pero con tal de darle muerte a este cristiano, violaron la ley. Bien, esto acerca de el contexto histórico de esta iglesia. Pasemos a las divisiones que ya presentamos. Quiero respetar las mismas y quiero entonces nuevamente recordarlas, aunque nuestro hermano, el director, ya las presentó. Vamos a ver entonces una exaltación de Cristo, una evaluación espiritual con sus resultados, un llamado y unas promesas. Pasemos a lo primero por asunto de tiempo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Esta carta entonces también debe ser entregada al pastor, al obispo, aquel que es el que dirigía y leería y enseñaría a la iglesia de Esmirna. Y esto debemos reconocer la introducción clara que el Señor Jesucristo está haciendo a esta iglesia. Y notemos que Él está hablando entonces de sus dos naturalezas. Cristo se llama a sí mismo el primero y el postrero. Por lo tanto, lo que Él está diciendo es que Él no tiene fin. Él es el que es, que no hay final para Él. Esta expresión de el primero y el último se le atribuye a Dios, se le atribuye al Señor de Israel. Isaías capítulo 44, versículo 6. Dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Así que Cristo se está presentando como Dios a esta iglesia, el primero y el último, aquel que no tiene mudanza, aquel que no tiene sombra de variación. Pero mire el contraste que el Señor hace. Él dice: el primero y el último estuvo muerto y vivo. Y decía hace un momento que en esta presentación el Señor va a mostrar tanto su naturaleza divina como su naturaleza humana. Así que en esta primera parte de la presentación vemos a esa naturaleza divina en su esplendor, aquel que es el primero y el último, el eterno. Pero ahora, cuando dice el que estuvo muerto, necesariamente entonces habla de su humanidad. Estas palabras deben ser entendidas por la intención de Cristo de mostrarle a esta iglesia que Él también adquirió una naturaleza humana y que experimentó la muerte. Así como en la carta de Éfeso, Cristo quería que ellos recordaran que Él está en medio de ellos, y espero que ustedes todavía se acuerden de eso. A Esmirna le dice que Él es en todos los sentidos Dios, pero que también padeció la muerte. Y este mensaje es profundamente amoroso, puesto que se trata de nuestro Señor Jesucristo acercándose a esta iglesia. Ahora recordemos lo que ya dijimos de esta iglesia, una iglesia que sufre un terrible dolor, una opresión, martirios todo el tiempo. Y Cristo le está diciendo que Él, que es Dios completamente, también ha padecido, que también murió, que también fue martirizado. Así que Cristo se está acercando al sufrimiento de esta iglesia en su presentación. Que Él fue sometido a los terribles dolores, que los verdugos hicieron con Él todo tipo de daños. ¿Y por qué no también señalar que vivió una terrible agonía? A aquel que podía decirle al Padre, como Él mismo lo señaló:
pedirle al Padre, y en ese mismo momento bajarían legiones de ángeles para rescatarle, el Señor padeció hasta la muerte. Y este que padece le está diciendo a la iglesia de Esmirna: entiendo lo que es el sufrimiento. El Señor se está acercando a una iglesia sufriente, mostrando que Él es aquel que ha sido llamado varón de dolor, experimentado en quebranto. Como diciendo: iglesia de Esmirna que sufre, sé lo que es el dolor. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Bien, después de esa maravillosa declaración y exaltación de Cristo, pasamos al punto número 2, que es una evaluación espiritual de esta iglesia, con sus resultados positivos y negativos, como lo señalamos en la primera parte. Versículo 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El Señor le dice a esta iglesia: yo conozco. Y lo primero que dice es: conozco tu sufrimiento. El Señor le dice a esta iglesia: conozco cuál es la causa de tus sufrimientos. Esta iglesia era fiel al Señor. Tan fiel era, mi hermano, que en la medida que nosotros leamos este mensaje a la iglesia de Esmirna, vamos a encontrar que en la evaluación que Cristo hace no hay ni una sola censura. Él no censura nada, todo es positivo de esta iglesia. Ellos amaban al Señor, daban su vida por Él, por la predicación del Evangelio, eran atribulados por el Señor. El mundo causaba una opresión sobre sus propias vidas. Ellos estaban dispuestos a padecer por el Señor. Ellos decían, junto a lo que Pablo escribió en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que lo primero que el Señor está diciendo que conoce de esta iglesia es que conoce su sufrimiento. Lo segundo es que conoce su riqueza, aunque Él le llama y tu pobreza, pero entre paréntesis señala claramente: pero tú eres rico. Entonces, la aparente pobreza de esta iglesia, y podemos señalarlo así, puesto que el Señor asegura que ellos son ricos. Piense por un momento una iglesia que no podía comprar, que no podía comercializar, que ellos no podían comprar nada, tener nada. Sus recursos eran mínimos, en algunos casos eran nulos. Cristianos que no tenían la capacidad adquisitiva para suplir las necesidades más básicas. Era una iglesia que desde la perspectiva humana podríamos decir que era una iglesia pobre. A los ojos del mundo era una iglesia miserable. Eran llevados al extremo de padecer terribles necesidades si querían seguir siendo fieles al Señor. Lo único que necesitaban para poder obtener nuevamente cierta libertad en la sociedad era negar al Señor y aceptar a César como Señor. Pero ellos estaban dispuestos a vivir la pobreza. Y desde la perspectiva del mundo, entonces ellos eran una iglesia pobre. Pero el Señor les dice a aquellos que aparentemente no tenían nada: son ricos. Ustedes son ricos.
El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 19 en adelante: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mis amados hermanos, la riqueza que debemos procurar, por la que debemos trabajar hasta el cansancio, es aquella que tenía la iglesia de Esmirna, y era tesoros en el cielo. Ellos eran ricos, aunque no podían comprar las necesidades de un solo día. El apóstol Pablo dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Mire, las palabras de Pablo es decir, yo sé tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo dice, yo sé padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ha notado que muchos cristianos toman este pasaje, el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, solo para asuntos de riqueza? Solo para asuntos de prosperidad. Solo cuando tienen un reto por delante que significa para ellos de alguna manera recibir dividendos, y dicen, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nada me queda grande. Cuando Pablo está diciendo, todo lo puedo aún padecer hambre. En Cristo puedo padecer hambre y necesidad, porque yo todo lo puedo en Él. Aún padecer por su reino. Cuán detestable entonces es para el Señor aquellos que desechan las glorias eternas, aquellos que desechan las riquezas en los cielos. ¿Para qué? Para ir tras esas efímeras riquezas del mundo. Mi hermano, vivir para el aquí y el ahora como cristianos es cambiar los manjares del cielo para ir tras el estiércol del mundo. Pablo enseña que ya sea que tenga necesidad o tenga recursos, su felicidad no radicaba en lo que había en su bolsillo, sino en las riquezas en gloria, en la obra de Cristo que hizo por él, en su amado Señor. Y muchos de nosotros nos vemos muchas veces en la encrucijada de buscar una comodidad o seguir al Señor. Muchos hemos estado en esa posición en la que seguir a Cristo y seguir siendo fiel a Él representa pobreza, representa escasez, dificultad. Pero si hago esto, me irá mejor, hablando en un sentido económico. Así que desde que lo que está diciendo el Señor Jesucristo es mucho mejor padecer necesidad por Él. Porque en realidad en ese momento no estamos perdiendo, estamos ganando. Y en ese sentido permítame decir lo siguiente: no se trata de anhelar vivir en la pobreza. Se trata de no temerle a ella si viene como consecuencia de predicar el Evangelio. Si viene como consecuencia de seguir a Cristo. Que nosotros estemos dispuestos a sufrirla, a vivirla, incluso a amarla, si con ello le estamos dando más gloria al Señor. Esta iglesia vivía así. Eran pobres desde lo que el mundo hablaba. La sinagoga que tenían los judíos en Esmirna era una de las mejores de Asia. Y los creyentes todavía no tenían dónde reunirse. En los hallazgos que hay no se encuentra todavía que se pueda precisar un lugar en donde esta iglesia se podía reunir. Lo tercero que el Señor dice que conoce es las blasfemias a las que ellos son sometidos.
Dice, conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Piense, aquellos opulentos judíos con sus hermosas sinagogas son llamados por Cristo sinagoga de Satanás. Y son palabras fuertes de verdad. Son palabras fuertes por parte de nuestro Señor Jesucristo. Porque piense, Él nació en el pueblo judío. Él se ajustó a la ley judía. La revelación especial vino por parte de ellos o a ellos dado primeramente. Y ahora el Señor está diciéndole a esos judíos son sinagoga de Satanás. El Señor también dijo en Mateo 5:11, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. No había forma en que esta iglesia no sufriera. Había persecución física, había persecución económica y había una persecución a su honra. Habían blasfemias en su contra. La muerte era solo una de las formas en que esta iglesia iba a experimentar el sufrimiento. El asunto es que el mundo siempre busca callar a aquellos que predican el reino de los cielos. Si no le pueden dar muerte, por lo menos van a atentar contra su buen nombre. Al Señor procuraron darle muerte en tiempos de los sacerdotes. Estos judíos de Esmirna tenían el poder para quitarle la vida, si era el caso, a estos creyentes, pero además querían hacer algo, someterlos al desprecio delante de toda la sociedad. Por eso, mi hermano, quiero pasar al punto número 3, el llamado. Cristo hace un llamado a esta iglesia que después de nosotros analizar el cómo Él claramente estudia esta iglesia, ya vimos que Él se presenta y Él evalúa esta iglesia y no señala nada negativo. Por lo tanto, el llamado no va a poder ir hacia allá, hacia algo que deben cambiar. Espero que podamos entender lo que el Señor dice. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Este es el llamado que Cristo está haciendo a esta iglesia, a la cual señaló de ella que conoce su sufrimiento, que sabe que son ricos y que sabe que sufren tribulaciones y que sufren incluso persecuciones en su honra. Versículo 10 les dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Así que el llamado que está haciendo el Señor a esta iglesia es a no temer, que no tengan miedo. El Señor le está diciendo a esta iglesia que Él es el que tiene el control, y aquí es donde cobra mucha más importancia la forma en que Cristo se presentó a esta iglesia. Él les dijo, yo soy el primero y el último, yo soy el que estuve muerto y estoy vivo, así que no tengan miedo a padecer por mí. Recuerde, el Eterno sufrió la cruz, padeció por un propósito, y los creyentes, todos los creyentes siguen su camino. Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Lo que pase con nuestra vida es para Él.
Así que es un llamado a no temer, pero también es un llamado a ser consciente que los padecimientos se iban a aumentar. Cristo advierte a esta iglesia y le llama a que sea consciente que aunque está sufriendo el día de hoy, no es todo el sufrimiento que ellos van a experimentar, que sufrirán aún más. Este mensaje jamás será predicado en algunas iglesias el día de hoy. Jamás lo escucharemos desde algunos púlpitos, que se le invite a otros a esperar que el sufrimiento crezca, cuando hoy muchos solo anhelan escuchar un mensaje que mañana va a ser mejor que el día de hoy, que tendrán más, que van a crecer, que van a ser más exitosos, más poderosos. Pero el Señor habla a esta iglesia y le está diciendo, una iglesia que el Señor no ha señalado en ella algo malo, le está diciendo que no deben temer, pero que el sufrimiento va a aumentar, que subirá el sufrimiento, se agudizarán las tribulaciones. Dice, tendréis tribulación por 10 días. Ahora, el número 10 claramente ya nosotros estamos y entendidos que no debemos identificarlo por 10 días. Ellos no iban a sufrir por 10 días. Tampoco se tratan de 10 años. Tampoco se tratan de un siglo o décadas. El número 10 en el libro de Apocalipsis implica un inicio y un final. Por lo tanto, lo que quiere decir es que el Señor está invitando a esta iglesia que no tengan temor, que van a sufrir mucho, pero que ese sufrimiento un día llegará a su fin, un día acabará. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 5, 10 y 11. Pedro enseña entonces lo mismo, es necesario padecer un poco. ¿Cuál es ese poco, mi hermano? No podemos asegurarlo, quizás será toda nuestra vida ese poco. Porque ¿qué es comparada toda nuestra vida en este mundo con una eternidad gloriosa al lado de nuestro Señor? Sino con un poco de tiempo. ¿Qué es comparar una eternidad sin fin de dicha y felicidad con un tiempo de tribulación en este mundo? Solo 10 días padeceremos en este mundo, pero el Señor asegura que ese padecimiento tendrá un fin. El Señor hace un llamado a entender también a esta iglesia el carácter formador de las tribulaciones. Y esto es sumamente importante para nosotros. El carácter formador de las tribulaciones. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Entonces les está diciendo que ellos deben resistir, que deben aguantar, pero que deben comprender también que la tribulación tiene un propósito: ser probados. El saber quién en realidad es parte de la iglesia del Señor. Él ha dispuesto, nuestro amado Salvador, que el sedazo siempre sea las tribulaciones. Que aquello que filtra a la iglesia sea el dolor. Él ha determinado, mi hermano, que podamos reconocer el brillo de los creyentes cuando se agudiza el dolor, cuando el fuego se enciende más, cuando, como aquel Nabucodonosor pide que sea encendido más fuerte el horno, es cuando brilla más el cristiano. Es cuando se recuerda que el creyente jamás ha estado solo, mi hermano.
el Señor le dice a esta iglesia que muchos de ellos serían encarcelados. Ahora no les está prometiendo librarlos de ese sufrimiento en una forma específica en su vida, puesto que muchos de ellos darían la vida. Muchos de ellos iban a morir en la cárcel, y muchos de ellos, aunque resistirían hasta la muerte, en realidad eso es lo que iban a recibir, una muerte dolorosa por ser fieles al Señor. Por eso terminamos con la promesa que el Señor hace. Por lo tanto, esta promesa debe entenderse según el llamado y según la evaluación como una promesa solo positiva. Dice que deben resistir hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Note cuán importante es cada palabra que Cristo está utilizando en este mensaje. Él no dice no recibirá daño de la muerte. No, Él está diciendo no recibirá daño de la segunda muerte. El Señor promete que los que son fieles y están dispuestos a dar su vida por Él, experimentando la muerte, Él les va a coronar con vida. Aquellos que están dispuestos a morir de este lado de la eternidad recibirán vida eterna. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 10, versículo 36 en adelante: y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Así que claramente el Señor le está diciendo a la iglesia de Esmirna que sean fiel hasta la muerte, que si es necesario morir, que mueran, porque en ese momento en realidad estarían ganando la vida. Y es lo hermoso del Evangelio, que promete vida cuando la entregamos, cuando estamos dispuestos a entregarnos a Él. Y en completa obediencia y fidelidad, y si es caso, padecer. Por ello también dijo en Mateo 10, 28: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mire cuán dulces son las promesas de nuestro Señor Jesucristo para aquellos que mueren por su causa, que mueren por su reino. Él les dice que ellos no deben temer a la segunda muerte. Precisamente Juan documentará algo en Apocalipsis capítulo 20, versículo número 11 en adelante. Esto que va a documentar Juan es a lo que tú y yo no debemos temer. No hay por qué temerle a esto. Dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego, al lago de fuego. La muerte no es enemigo de los creyentes. ¿Sabe por qué? Porque nos acerca a esta gloriosa promesa de Cristo. No le tememos a la segunda muerte, porque Él ha garantizado nuestra entrada a la gloria eterna.
Aquello que está reservado para Satanás, sus ángeles y aquellos que no están escritos en el libro de la vida, no le debemos temer nosotros. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, 16 en adelante: por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, y recuerde, Pablo no tiene en mente 2 días, 3 días, 1 año. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas, aquellas que Cristo ha garantizado para aquellos que están dispuestos a entregar su vida por Él, las realidades eternas que están dispuestas para la iglesia, mi hermano. Esta es la promesa que el Señor hace a esta iglesia. Conozco tus obras, le dice el Señor. Mi hermano, tú y yo vivimos en este mundo, un mundo hostil al Evangelio, al reino de los cielos. Y debemos ver cuán importante debe ser el desapego que debemos tener a este mundo, a las cosas de este mundo. Y como dice el Señor, buscar y hacernos tesoros en el cielo. El Señor nos ayude a entender este mensaje y a vivirlo en nuestra vida.